eléctrico es la zona o región donde se manifiestan fuerzas de atracción o repulsión a través de una carga puntual o alrededor de esa carga puntual. Esa carga puntual se denota con la letra Q sub 0. También se le dice que es una carga positiva o carga de prueba. Siempre va a ser positiva. El campo eléctrico se denota con la letra E y su fórmula es K por la carga entre la distancia al cuadrado. Sus unidades siempre son Newton sobre Coulomb. Existen diferentes tipos de casos en el campo eléctrico. El caso 1 es cuando las cargas son positivas y están alrededor de otra carga positiva, que en este caso es la carga de prueba. Como son de la misma carga, o sea, el mismo signo, estas se repelan, por lo tanto, tienen sentidos diferentes y para calcularlas debemos restar ese campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Otro caso es cuando las cargas tienen signos diferentes. Tienen entonces el mismo signo, el mismo sentido, y también se atraen. Al ser la carga de prueba positiva y tenemos una carga, una positiva y otra negativa, estas se atraen. Por lo tanto, tienen el mismo sentido. Y para calcular ese campo eléctrico utilizamos el campo eléctrico resultante como la adición de esos dos campos eléctricos. En este caso vamos a adicionar esos campos eléctricos. En el caso 3 es cuando tenemos dos campos eléctricos que están en 90 grados, es decir, podemos verlos como en un triángulo rectángulo. Si tenemos un campo eléctrico allí alrededor de un triángulo, podemos calcularlo a través de esta fórmula que está acá, que es como la fórmula de Pitágoras. El campo eléctrico resultante es igual a la raíz del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. En el siguiente ejercicio se nos presenta un triángulo rectángulo, donde está una carga de prueba, tenemos una carga 2 y una carga 1. Este campo eléctrico está alrededor de un triángulo. Aquí tenemos la carga de prueba, podemos ver el campo eléctrico que está acá, será el campo eléctrico 2 de la carga de prueba a la carga 2, sería el campo eléctrico 2. Y la carga de prueba a la carga 1 sería el campo eléctrico 1. Está a 90 grados, es decir, que de los tres casos vamos a utilizar cuando están en 90 grados, que en este caso utilizamos Pitágoras. Luego buscamos los datos, nos dicen que ese triángulo que está acá tiene estos datos que están acá. La carga 1, 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2, 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia de la carga de prueba a la carga 1 es 20 centímetros. La distancia de la carga de prueba a la carga 2 es 30 centímetros. Como tenemos esas distancias en centímetros, debemos llevarlas a metro. 20 centímetros la transformamos a metro, nos quedaría 20 por 10 a la menos 2 metros. 30 centímetros debemos llevarla a 30 por 10 a la menos 2 metros. La cantidad quedaría entonces en el sistema MKS en metro. Ahora, calculamos el campo eléctrico 1. Sería el campo eléctrico 1 igual, y trabajamos con la constante K por la carga 1 entre la distancia 2 al cuadrado. Entonces, sustituimos los valores. La constante de primitividad es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado por la carga 1, que tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la distancia de la carga de prueba a la carga 1 es 20 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Multiplico 9 por 5, 45. Los exponentes que están acá, 9 menos 6, me queda 3. Recuerden que tenemos Coulomb al cuadrado aquí y Coulomb se me cancela 1. Metro que está acá queda igual y Coulomb. Ahora aquí abajo, como está elevado al cuadrado, tengo que multiplicar. 20 por 20 me da 400. Exponente con exponente, menos 2 por 2, menos 4. Metro, la unidad queda al cuadrado. Metro al cuadrado. Como el campo eléctrico debe quedar en Newton sobre Coulomb, cancelo metro cuadrado con metro cuadrado y me queda acá Newton sobre Coulomb. Divido 45 entre 400 y nos da esta cantidad que está acá, 0,1125 por, recuerde que tenemos exponentes con iguales bases. La base en este caso es 10. Colocamos 3, cociente de potencia de igual base, lo que tengo que hacer es colocar esa misma base y restar los exponentes. En este caso, como el menos 4 es negativo, quedaría positivo. Entonces me quedaría entonces 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. En el campo eléctrico 2 utilizamos la fórmula ahora con la carga 2 y la distancia 2, que sería entonces K por la carga 2 entre la distancia 2 al cuadrado. Sustituimos los valores. 9 es la constante de permitividad
por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado por la carga 2, que en este caso vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Luego, la distancia de la carga de prueba a la carga 2 es 30 centímetros, en este caso sería a metro, 30 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y hago las operaciones. 9 por 4, 36 por exponente, 9 menos 6, me queda 3, cancelo un Coulomb con un Coulomb, 30 por 30, acá abajo resuelvo, me queda 900, exponente por exponente, menos 2 por 2, menos 4, y metros lo llevo al cuadrado. Hago la división acá y me queda 0,04 por 10 a la 7 igual, en este caso queda negativo aquí abajo, al subirlo como exponente me queda positivo, me queda 7 newton sobre Coulomb. Coulomb, metro con metro se me cancela ya, y así nos queda newton sobre Coulomb. El campo eléctrico resultante sería, en el caso 3, el campo eléctrico resultante es igual a la raíz del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2, ambos elevados al cuadrado. Sustituimos los valores, el valor del campo eléctrico 1 era este, 0,1125 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb al cuadrado. Y el valor del campo eléctrico 2 era 0,04 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb al cuadrado. Acá, como está elevado al cuadrado, debo multiplicar esa cantidad 2 veces y nos da esta expresión que está acá. Este exponente debe multiplicarse con el cuadrado. 7 por 2, 14. Las unidades deben quedar ambas al cuadrado. En este caso multipliqué también 0,04, nos da esta cantidad, 7 por 2, 14, newton, aquí al cuadrado, y Coulomb al cuadrado. Luego acá adicioné las dos cantidades y nos da esta expresión por, igual tengo la misma base que es 14, en este caso, perdón, el exponente es 14, coloco el mismo exponente 14 y las unidades igual, newton al cuadrado y Coulomb al cuadrado. Como para expresar simplificar esta raíz, debo recordar que el índice de la raíz vale 2. Divido 14 entre 2, en este caso el exponente me queda como 7 y cancelo newton al cuadrado con el cuadrado que está acá de la raíz y me quedaría entonces el campo eléctrico resultante según la carga de prueba que está acá en este triángulo rectángulo es 0,119 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. El siguiente ejercicio dice así: se sitúan dos cargas eléctricas positivas, QA igual a 4 por 10 a la menos 6 Coulomb y QB igual a 4,8 por 10 a la menos 6 Coulomb. En los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo se ubican esas cargas. ¿Cuál es el campo eléctrico resultante en el punto medio de la hipotenusa? Tenemos como valor el triángulo rectángulo, tenemos 5 centímetros y 12 centímetros. Recuerden que nos piden calcular el valor del campo eléctrico en el punto medio de la hipotenusa. Lo primero que debemos hacer es determinar el valor de la hipotenusa y aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo que debo hacer es sustituir esos valores que están acá en la expresión del teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa AB, su valor va a ser igual a la raíz de la distancia de A hasta C, que en este caso sería 12 centímetros, y de B a C también, que sería en este caso 5 centímetros. Debo sustituir esos valores y allí encontraría, por el teorema de Pitágoras, el valor de la hipotenusa. Luego ese valor que nos dan está en centímetros, debo llevarlo a metro. Y como nos piden que es el punto medio de la hipotenusa, ese valor debo dividirlo entre 2. Allí encontraría la distancia la distancia que está acá, es decir, el punto medio. Y voy a trabajar dos campos eléctricos, un campo eléctrico A y un campo eléctrico B. Como son del mismo signo las cargas son positivas y en ese punto medio también es positiva la carga de prueba. Las cargas que están allí se repelan, es decir, tienen sentidos diferentes. Por lo tanto, el campo eléctrico B y el campo eléctrico A, el resultado sería restar esos dos campos eléctricos. Lo que vamos a hacer primero es ubicar la hipotenusa, luego el punto medio. Esa expresión llevarlo a metro. El campo eléctrico A va a ser igual a la constante K por la carga A. Vamos a sustituir ese valor entre la distancia de A hasta P, que es el valor que vamos a encontrar después que calculamos la hipotenusa y el punto medio. Luego allí vamos a sustituir los valores y vamos a aplicar la fórmula como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y el campo eléctrico B sería la constante K por la carga B, sustituimos ese valor entre la distancia de B
hasta el punto medio, en este caso que es P al cuadrado. Sustituimos los valores. Luego que tengo esos dos valores que están acá, aplico el campo eléctrico resultante, que sería EB menos EA.